Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vetcast, la plataforma de podcast veterinarios en español. En el día de hoy escucharemos desde Madrid al Dr. Mario Arenillas Vaquero, anestesiólogo veterinario, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Alfonso X. Mario nos contará acerca del síndrome de distrés respiratorio agudo en los pacientes de interés veterinario. Recuerden registrarse en nuestro sitio web para recibir novedades y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, que lo disfruten. Hola amigos y amigas, soy Mario Arenillas y en este podcast vamos a hablar sobre el síndrome del distrés respiratorio agudo. Por sus siglas en inglés, ARDS y ALI, que es el daño pulmonar agudo, son dos desórdenes muy graves que afectan a los pulmones y que se identifican en medicina humana ya desde los años 60 y causan una mortalidad muy elevada, entre el 30 y el 50%. En veterinaria se describieron más adelante, en el año 2007, y la mortalidad es aún mucho más elevada. Se trata de una afectación que es relativamente infrecuente en veterinaria, pero con la que conviene que estemos familiarizados porque puede aparecer como complicación grave en los animales que se encuentran en estado crítico. Se basa fundamentalmente en la aparición de daño en la membrana alveolo-capilar en el pulmón, y que provoca un edema por aumento de la permeabilidad alveolar y por la presencia de inflamación, ¿no? En 1994 se llegó a un consenso en medicina sobre el ALI y el ARDS, que se conoció como el Comité del Consenso Americano Europeo y que se publicó en revistas científicas de las más relevantes que hay en medicina intensiva, ¿no? En este consenso discutieron y se acordaron las definiciones y los criterios para la cuantificación de la gravedad del ARDS, y lo hicieron en función de la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, lo que conocemos como la relación PAFI, estableciendo que ocurría un ALI, un daño pulmonar agudo, entre 300 y 200 milímetros de mercurio de PAFI, o un ARDS, que sería por debajo de 200 milímetros de mercurio. Los mecanismos del daño pulmonar agudo eran los producidos por un edema de origen no cardiogénico y que se observaba en las radiografías del tórax por la presencia de opacidades en ambos hemitórax. Se habló también de los factores de riesgo, la prevalencia y cuáles eran los resultados más relevantes hasta la fecha de publicaciones, ¿no?, en las que se reportaba este tipo de daño pulmonar. También se habló de los mecanismos necesarios para llegar a una coordinación en la investigación clínica en adelante. En 2012, un poco más adelante, tuvo lugar en Berlín otra gran conferencia para actualizar algunos de los aspectos del ARDS y se estableció una nueva definición en la que se eliminó el término de ALI y se definieron 3 grados de ARDS, de síndrome respiratorio del distrés respiratorio agudo, considerando en este caso una PIP, una presión positiva al final de la expiración, de 5, que es la que se puede conseguir mínimamente, aunque sea con una ventilación no invasiva. Así que se definió como un síndrome que ocurría durante al menos una semana, normalmente por un daño clínico o un insulto clínico nuevo o el empeoramiento de los síntomas respiratorios durante esa semana, que en la imagen de radiografía del tórax ocurrían o se veían opacidades bilaterales, que el origen del edema no era cardiogénico y en este caso se graduó como en función de la relación PAFI como un ARDS leve entre 300 y 200 milímetros de mercurio, moderado entre 200 y 100 y severo o grave por debajo de 100. Siempre recordad considerando una PIB de al menos 5. En veterinaria no fue hasta 2007 entonces cuando se llevó a cabo una reunión similar para llegar a ese consenso sobre las definiciones de ALI y de ARDS específicas para veterinaria. Hasta entonces los estudios en animales procedían de la investigación experimental en los mismos, ¿no? Estudios de patofisiología sobre todo en perro, en cerdo y en oveja, y los casos que había en veterinaria clínica realmente eran casos aislados de pacientes
con edemas de origen no cardiogénico e insuficiencia respiratoria pues de diferente índole. El comité de expertos, en este caso compuesto por diplomados de las especialidades de medicina interna y de emergencias y cuidados críticos, definieron 3 tipos de síndrome de distrés agudo en veterinaria a falta de definiciones específicas por especie y edad. Así consideramos un Vet-Ali-Arts, similar al de humana, un NERDS, que es el síndrome del distrés respiratorio equino neonatal, que hace referencia a la disfunción del surfactante y no tiene componente inflamatorio, y un Ali-Arts específico de también equinos neonatales, similar al Ali-Arts que hemos venido hablando de humana y de veterinaria. Vamos a hablar un poquito de este Vet-Ali, Vet-Arts, síndrome del distrés respiratorio agudo y daño pulmonar agudo en veterinaria. Es similar al humano, sobre todo se ve en perro, gato y potro. Y bueno, ha habido algunos reportes únicos simplemente en otras especies. La descripción se basa en el estudio en humanos y aún no hay datos suficientes para realizar definiciones específicas para todas las edades y especies. Sin embargo, sí que podríamos indicar descriptores generales para las especies mamíferas. Es un síndrome típicamente secundario a otro proceso pulmonar o bien sistémico. En el perro suele ser secundaria a una neumonía por aspiración o a una neumonía bacteriana. También forma parte de lo que puede ocurrir en situación de sepsis y de shock. Los enfermos críticos pueden desarrollar un fallo multiorgánico, como ya sabemos, que incluya, en este caso, el fallo pulmonar, ¿no? O Ali y ARTS. En los gatos se ha encontrado realmente como un hallazgo patológico en la necropsia, pero no es habitual que lo encontremos en la clínica, o al menos no sabemos reconocerlo a tiempo. Los principales signos clínicos más habituales pues es la presencia de taquipnea, de distrés respiratorio, cianosis, hipoxemia e incluso potencialmente tos. También pueden presentar refuerzo abdominal al respirar, ortopnea, o incluso podemos observar exudado espumoso rosáceo desde el tracto respiratorio. El principal hallazgo, por lo tanto, es el distrés respiratorio, la dificultad que tiene el animal para respirar. Así que los diagnósticos diferenciales en este caso pues son el Ali y el ARTS, también la neumonía por aspiración y la bacteriana, el edema pulmonar por una descompensación en una insuficiencia cardíaca congestiva y el tromboembolismo pulmonar. Todo ello pues de consecuencias graves, como podemos imaginar. En este consenso en veterinaria en 2007 se propusieron 4 criterios indispensables para considerar un síndrome del distrés y además un 5º altamente recomendable. Así que en primer lugar se considera de un curso agudo, normalmente a lo largo de una semana. En segundo lugar, que tiene que existir alguno de los siguientes factores predisponentes que se propusieron: una situación de inflamación, segundo de infección, tercero de sepsis, que podría reunir las dos anteriores, ¿no? Un síndrome sistémico inflamatorio, un trauma severo como fracturas de huesos, trauma craneoencefálico, contusión pulmonar. También transfusiones múltiples, esto viene más de la medicina humana, ¿no? La inhalación por humo, el casi ahogamiento por agua, la aspiración de contenido del estómago y por último pues determinados fármacos y o toxinas, ¿no? En tercer lugar, el tercer criterio sería el edema pulmonar no cardiogénico, ¿no? Observamos esas opacidades en ambos emitoras que pueden ser compatibles con edema pulmonar. Ya sabemos que tanto la insuficiencia cardíaca congestiva como lo que venimos hablando, el Ali y el ARTS, provocan edema de pulmón. Sin embargo, el que tiene origen por una enfermedad cardíaca tiene un contenido bajo proteico, porque se produce más bien por un aumento de la presión hidrostática, y sin embargo en el distrés respiratorio el contenido proteico es alto porque por el estado inflamatorio y por el aumento en la permeabilidad de los vasos y del epitelio alveolar. Para asegurar
que no estamos en presencia de una enfermedad cardíaca en el lado izquierdo, siempre se recomiendan métodos diagnósticos pues menos invasivos, ¿no? Como la ecocardiografía, aunque lo ideal es que no fuera el único, ¿no? Pero bueno, por lo menos la ecografía nos permite evaluar de una manera eficiente tanto la función sistólica izquierda como la presencia de un tromboembolismo. Realmente la hipoxemia es verdaderamente la característica más relevante del ALI o del ARTS por el intercambio gaseoso ineficiente. Así que aquí viene el cuarto criterio, ¿no? La presencia de ese intercambio ineficiente. Consideraremos, según la relación PAFI, presión arterial de oxígeno entre fracción inspirada de oxígeno, de menos de 300 como ALI, daño pulmonar agudo, y menos de 200 el ARTS, ¿no? Síndrome del distrés respiratorio agudo. En el caso de veterinaria, sin considerar una PIP, y desde luego tenemos que conocer cuál es la fracción inspirada de oxígeno. Así que normalmente, bueno, esto se suele hacer con una fracción inspirada en aire ambiente, ¿no? De 0,21. También tiene que haber un aumento entre el gradiente de la presión alveolar de oxígeno respecto de la presión arterial de oxígeno. Y bueno, el quinto criterio que es deseable conocer también, aunque no se considera único, ¿no? En este caso es altamente recomendable, es la evidencia de inflamación pulmonar. Y claro, para esto pues tenemos que ver que haya neutrófilos y citoquinas en un lavado bronquial, ¿no? Y evidentemente en este tipo de pacientes con ese problema respiratorio, con ese distrés, pues puede estar contraindicado realizar el lavado bronquial, ¿no? En un estudio retrospectivo sobre ventilación mecánica a largo plazo, tanto en perros como en gatos, pues se mostró que de todas las enfermedades pulmonares identificadas, el ARTS se asociaba con una tasa de mortalidad por encima del 90%. Y en un estudio, esto es un estudio de 2007, en 2017 recientemente se ha observado en otro estudio de varios casos entre perros y gatos que la mortalidad asociada al ARTS era de más de un 80% en perros y del 100% de los gatos estudiados. Además, la duración media de un paciente con síndrome de distrés en veterinaria, pues bueno, se ha reportado como de 44 horas, ¿no? Pues posiblemente porque se eutanasian los animales o se mueren. Sin embargo, bueno, pues en medicina humana los pacientes con ARTS pues están entre 6 y 26 días en ventilación mecánica. Bueno, el daño alveolar difuso es realmente la característica patológica, lo que se observa en anatomía patológica del síndrome del distrés respiratorio. Bien, en cuanto a las otras dos definiciones, el EQI-NALI o el EQI-NARTS, el síndrome del distrés en el caballo de una semana de edad, pues sirvió para documentar el cambio en la eficacia del intercambio gaseoso que ocurre durante la primera semana de vida del potro, ¿no? En esencia es como el que hemos visto, ¿no? El BET, ALI o ARTS, pero con una escala de evolución de la relación PAFI durante la primera semana de vida del potro. Y se realiza en potros tumbados en decúbito lateral que están respirando aire ambiente. Básicamente es muy parecido al ALI-ARTS que hemos definido para el resto de especies veterinarias. Y por último el NERTS, que es el síndrome del distrés respiratorio equino neonatal, ocurre durante las primeras, es un distrés que ocurre durante las primeras 24 horas del potro y realmente está más relacionado con la falta de madurez en la parte final del metabolismo del surfactante pulmonar del feto y tiene mucha relación con la duración de la gestación y el estado de madurez del potro tras el nacimiento. Se debe distinguir del ALI-ARTS, que está asociado a la sepsis o al síndrome, o también hay que diferenciarlo del síndrome de aspiración del meconio o a la hipertensión pulmonar persistente. La definición de este NERTS, bueno, pues es una hipoxemia persistente y progresiva por debajo de una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio en un neonato que respira aire ambiente,
tiene que haber uno de los siguientes factores de riesgo, que es que haya habido una duración de la gestación corta, ¿no?, de menos de 290 días, o que se haya inducido el parto, o bien que haya sido mediante cesárea. También tiene que haber un desarrollo anormal en los patrones respiratorios posparto en el neonato, pues con una taquipnea persistente o una respiración paradójica. También que a las 24 horas o menos se observe esa imagen radiografía que se conoce en el mundo anglosajón como ground glass, ¿no?, como de vidrio roto, ya sea con el animal en estación o en decúbito lateral. También que exista, o más bien que no haya evidencia de una respuesta inflamatoria en el feto al nacimiento, y que se haya descartado, por último, una enfermedad cardíaca congénita. Bien, por último hablaremos un poco del tratamiento, y es que aunque se han probado diferentes, no hay una información consistente acerca de cuál sería el mejor hasta la fecha. Por lo tanto, lo más razonable es identificar la causa, posiblemente el factor de riesgo concreto, y tratarlo de manera específica si se puede, a la vez, por supuesto, de proporcionar el soporte ventilatorio necesario para el distrés, ¿no? En medicina humana se ha identificado como un factor de riesgo, que lo comentamos previamente, la transfusión de productos sanguíneos. Por lo tanto, debemos considerar esto también como una causa de ARDS en un paciente veterinario hasta saber más. En cuanto a la terapia de soporte, la fluidoterapia se recomienda que sea del tipo conservador, porque como ya existe un daño endotelial en la vasculatura pulmonar, una leve deshidratación podría favorecer el paso del agua del espacio intersticial al vascular. Es importante en tal caso monitorizar adecuadamente la aparición de hipotensión, porque sobre todo en los pacientes susceptibles a ello, como los sépticos, ¿no? El paciente que no está hipovolémico y que desarrolle hipotensión, debemos plantearnos administrar vasopresores como noradrenalina, dobutamina, dopamina, etc., ¿no? Eso creo que lo tratamos en otro podcast. Una opción alternativa sería la administrar fluidos de manera más agresiva para optimizar la perfusión, pero no hay un consenso al respecto, y en medicina humana han observado que comparando estas dos aproximaciones terapéuticas, ¿no?, de fluidoterapia, no hay una diferencia clara en la mortalidad, y sí que parece que la opción conservadora hace que los pacientes estén más días vivos, sin ventilación mecánica y además fuera de la UCI. Así que parece adecuado este abordaje conservador para que asegure una perfusión adecuada en estos pacientes de ALI y de ARDS. No se aconseja la administración de coloides porque pueden pasar al intersticio pulmonar a través de esos capilares que están dañados, ¿no?, y que fugan. En cuanto a la oxigenoterapia, es imprescindible en la terapia del distrés respiratorio, y pues dependerá del grado que administremos oxígeno con gafas nasales o con un casco o jaulas estancas con oxígeno, porque los animales pueden llegar a tolerar fracciones inspiradas de oxígeno hasta del 60% sin sufrir las consecuencias de la toxicidad del oxígeno. Así que hay que asegurarse de que el animal está recibiendo esa FiO2 alta también para poder monitorizarlo y calcular esa relación PAFI, ¿no? Idealmente realizando gasometrías arteriales, lo cual en veterinaria no siempre es posible, ¿no? Si esta PaO2 de hecho persiste por debajo de 60 milímetros de mercurio o tiene una presión arterial de CO2 por encima de 60, deberíamos considerar a este paciente como candidato a la ventilación mecánica. Alternativamente, tendremos que monitorizarlos con el pulsioxímetro, ¿no?, e intentar que las saturaciones superen el 95%. Otros tratamientos accesorios o complementarios, como la antibioterapia, la profilaxis para la úlcera gástrica, el óxido nítrico, el surfactante, terapia específica con citoquinas, glucocorticoides, el manejo nutricional, han sido propuestos en humanos, y bien en veterinaria muchos de ellos desgraciadamente todavía no están a nuestro alcance, ¿no? No hay mucha evidencia de que vayan mejor o peor estas terapias, pero sí parece importante que la nutrición se administre de manera temprana, ya sea enteral o parenteralmente. Como muchos pacientes con distrés es difícil que puedan comer normalmente, desde luego si hay que anestesiar al animal, conviene colocar un tubo de alimentación para poder administrar la alimentación de manera temprana, ¿no?
En cuanto a la ventilación mecánica, pues casi todas las personas con ARTS requieren hacer ventilación artificial tarde o temprano, porque el ARTS reduce la distensibilidad del pulmón y el paciente necesita aumentar su trabajo respiratorio, lo cual conlleva al final un agotamiento muscular. Por lo tanto, la ventilación mecánica reduce ese trabajo y permite administrar concentraciones más altas de oxígeno. Por lo tanto, un animal con mucho esfuerzo respiratorio, como decimos, será candidato a que le apliquemos ventilación mecánica. En este caso se recomienda una ventilación protectora, es decir, utilizando volúmenes corrientes bajos, 6-8 mililitros por kilo, con una PIP alta que mantenga los alvéolos abiertos, previene un mayor colapso pulmonar y además pues mejora la aireación del pulmón, ¿no? Tiene sus efectos adversos, lógicamente, porque produce una disminución del retorno venoso, puede aparecer neumotoras, neumonía asociada, lo cual podría aumentar el compromiso respiratorio. Pero estos pacientes o los ventilamos o lo normal es que la mortalidad sea muy elevada. Otro contratiempo en veterinaria es que, claro, como requieren anestesia y 24 horas de vigilancia de UCI, pues esto arroja unas consideraciones relacionadas con el principio de mantenimiento que muchas veces lo hacen inasequible para el propietario y es difícil que podamos llevar a cabo un manejo de estos pacientes desde el punto de vista veterinario adecuado, ¿no? Desgraciadamente. Así que como conclusión, como resumen, pues podemos decir que el síndrome del distrés respiratorio agudo es un desorden secundario a otras alteraciones graves, ¿no? Como la sepsis, el shock, el ahogamiento, inhalación de humo, traumas severos, etc. Y se caracteriza por la presencia fundamentalmente de hipoxemia, por un edema de origen no cardiogénico que arroja la posibilidad de ver en las radiografías del tórax opacidades bilaterales y además con la presencia de inflamación. Lo caracterizamos según el grado de hipoxemia, que monitorizamos normalmente mediante la relación PAFI, o en veterinaria también con la saturación de oxígeno de la hemoglobina con un pulsioxímetro. El tratamiento debe ir dirigido a corregir la causa primaria y realizar un soporte ventilatorio lo más adecuado según el grado de hipoxemia, es decir, incrementar la fracción inspirada de oxígeno e instaurar ventilación mecánica en los casos más graves. Queda mucho por aprender acerca de estos trastornos y bueno, pues por ahora sigue teniendo una tasa de mortalidad extremadamente alta y un pronóstico muy malo en los pacientes veterinarios. Espero que os haya sido útil este podcast y nos vemos en otra ocasión. Un saludo a todos y a todas. Y ese fue el episodio número 4 del Dr. Mario Arenillas Vaquero. ¿Qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? Espero que lo hayan disfrutado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para novedades y más episodios. Hasta la próxima.